Vamos a pasar ahora al Macero para que nos lea y nos informe sobre el currículum de la oradora de hoy, Paula Ulicino. Edgardo, estás muteado. Sí, perfecto. Bueno, Paula es bioquímica, doctora en bioquímica, también farmacéutica, especialista en biología molecular y especialista en bioquímica clínica en el área de virología. Tiene realizados estudios de posgrado, pasantías en el exterior, hizo una pasantía de investigación en el UHealth and Baylor College de Houston y también una pasantía en una beca el año pasado, desde agosto hasta diciembre, en virtud de una beca Fulbright, también en el Baylor College of Medicine de Houston. Ha realizado numerosas publicaciones científicas, es investigadora del CONICET, tiene realizadas tesis de posgrado, se ha desempeñado como jurado y evaluador en diversos concursos y en tesis de maestría y tesis de doctorado, y participa en proyectos de investigación científicos, los más importantes en los últimos 5 años, en el subsidio PIC 2014-1373, relativo a marcadores predictivos de la respuesta al tratamiento antirretroviral de la infección por HIV, en el grupo de investigación de la convocatoria 2014-2016 y como jurado también de los proyectos de investigación en su área. Básicamente creo que no los vamos a aburrir. Después les enviamos a todos por mail el extenso currículo de de Paula. Paula, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a compartir con ustedes una parte de lo que es mi trabajo de hace 20 años en el Hospital Garrahan. Ese es mi lugar de trabajo, tanto como bioquímica como investigadora. Ahí es donde, desde que terminé la facultad, inicié mi carrera, me formé, hice mi doctorado, y si bien elegí hacer pasantías para fomentar la colaboración con el exterior, es mi lugar de pertenencia y es donde, bueno, intento hacerlo mejor cada día con mi profesión. Una sola corrección quiero hacer sobre el currículum, que después te tengo que enviar porque me quedó incompleto y desactualizado. Los últimos proyectos de investigación en los que estoy trabajando fueron financiados por CONICET y agencia este año. Así que con mucho orgullo lo digo, porque la verdad que es muy competitivo y difícil conseguir el acceso a subsidios de investigación. Este año se logró, pero bueno, sí, lleva mucho trabajo y el que quedó en ese currículum es viejo. Así que bueno, sin más, empiezo a compartir pantalla, si les parece. ¿Se ve bien? Muy bien. Bueno, el título de mi charla es VIH en niños y niñas, y permítanme que, si bien yo sé que no todos aceptan el término, en esta charla yo use el término niñes, simplemente para agrupar y no ser repetitiva de hablar de niños y niñas. Vamos a hablar niñas en general, cada vez que los nombre o que mencione la infección en este grupo de personas, que son personas chiquitas o bebés. A ver. No está pasando. Se ha detenido la función de compartir pantallas porque la ventana está cerrada, me dice. A ver, disculpen. Compartir. Ahí está. Cuando lo probamos funcionaba. Bueno, entonces, para hacer un
una lista de qué temas voy a ir tocando en estos minutitos que comparto con ustedes. Lo primero va a ser hablar sobre los hitos en la historia del VIH-Sida o HIV, que es el término en inglés, la sigla en inglés, la epidemiología de la infección y cuál es la legislación en Argentina al respecto, cuáles son las características de la infección en pediatría, particularmente en este subgrupo. Voy a hablar un poquito sobre la cura del VIH en niños y, por último, perspectivas y desafíos. Entonces, dentro de los hitos, sabemos que en el año 1983, tanto en paralelo en los laboratorios de Barré-Sinoussi y Luc Montagnier en Francia y de Robert Gallo en Estados Unidos, se aísla por primera vez el VIH en cultivo y a partir de células de un paciente con SIDA, y por primera vez entonces se descubre cuál es el agente causal de esa enfermedad, que hasta ese momento era una enfermedad desconocida, nueva, y que afectaba principalmente a los homosexuales, a las personas homosexuales, a los haitianos y a las personas que recibían suplementos de transfusiones por ser hemofílicos. Entonces se mencionaba como la enfermedad de las personas de 3 H's, haitianos, hemofílicos y homosexuales. A partir de 1985, con el primer antirretroviral, que es el AZT o la acidobudina, se empieza a tratar la enfermedad y a ese primer tratamiento con un solo fármaco se lo llama monoterapia. Luego, con el desarrollo de otros fármacos parecidos al AZT, combinados, se lo llama biterapia. Y es una terapia que fue de muy baja eficacia para controlar la infección a corto o a largo plazo, pero sin embargo fue importante porque demostró que si las mujeres embarazadas eran tratadas durante el tercer trimestre con AZT, eso lograba reducir significativamente la transmisión vertical del VIH al niño. Se pasaba de una transmisión del 33% a una transmisión de aproximadamente el 10%. O sea, se reducía 1/3 la probabilidad de que el niño naciera infectado. Luego de 1995, 1996, se empiezan a desarrollar nuevos fármacos y empieza la era que se llama HAART, o terapia de alta eficacia, o triple terapia, o terapia combinada. Tienen muchos nombres. La cuestión es que, como ven acá en el dibujito, se trataba de muchísimos comprimidos o cápsulas que debían ser administrados durante el día, y los pacientes llegaban a tomar hasta 20 pastillas diarias, lo cual no era para nada agradable ni fácil. Pero este tratamiento sí logra, por primera vez, reducir la carga viral o la replicación del virus a niveles indetectables y frenar la progresión de la enfermedad. Entonces, se demuestra que la carga viral, o sea que medir cuánto virus hay en la sangre, es un biomarcador de la evolución, y se desarrollan los primeros kits de detección de carga viral. El SIDA deja de ser la mayor causa de muerte en americanos entre el 25 y 44 años y empieza a convertirse en una enfermedad crónica. Pero aparece también el nuevo desafío. Este es un virus que muta muy rápidamente y se adapta a poder replicar aún en presencia de las drogas. Y eso se llama resistencia. Resistencia del HIV a los fármacos antirretrovirales. Lo que ocurre cuando se seleccionan mutaciones que lo hacen resistente es que sí o sí hay que cambiar el tratamiento. Luego de varios años empiezan a reducirse el número de comprimidos y hay tratamientos combinados a dosis fijas. En un solo comprimido ya se pueden estar administrando más de un fármaco y eso facilita la toma y la adherencia.
Hay un aumento al acceso gracias a programas de financiación internacional y se promueve el tratamiento universal. Durante muchos años el tratamiento era solamente para pacientes que tuvieran inmunosupresión. Se tomaba el nivel de linfocitos CD4 como un límite para saber si esa persona necesitaba o no tratamiento. A partir del 2003 se trata a todos. No importa el nivel de CD4, es un tratamiento desde el momento del diagnóstico y de por vida. Y luego, a partir del 2007, empieza el desarrollo de fármacos de alta potencia. Alta potencia significa que la carga viral baja muy drásticamente. No hace un descenso como despacito o escalonado, sino que baja muy rápidamente. Y entonces, y también es mantenida la reducción de la carga viral a niveles indetectables. Y empieza a hablarse de que es necesario que el objetivo terapéutico sea llegar a no detectar la carga viral en forma sostenida en los pacientes. Y el concepto es undetectable, untransmissible, U igual U. Por eso lo puse en inglés porque era la sigla, que es U igual U, o en castellano vamos a decir indetectable igual a no transmisor. Una persona que llega con un tratamiento adecuado a no tener virus detectable en sangre, no transmite. Entonces ese es el objetivo para, a largo plazo, erradicar la enfermedad, la infección. No puede propagarse. Bueno, en el dato de ONU-SIDA del 2020, tomado del 2020, muestra una curva a nivel mundial de nuevas infecciones por HIV, que como ven, primero fue en aumento y actualmente se encuentra en descenso. Pero el puntito que ven acá en el 2020 sería el deseable. Y claramente estamos lejos del deseable a nivel mundial. Si vemos en los últimos 5 años cuál fue la evolución en el número de personas que viven con VIH en el mundo y nuevas infecciones, tanto en adultos como en niños, podemos ver que el total de nuevas infecciones disminuyó un 29%, en niños de más de 15 años esta disminución fue del 21%, y en niños entre 0 y 14 años fue mucho mayor, del 66%. También disminuyeron las muertes relacionadas con SIDA. Lo que se ve es un aumento del número total de personas que viven con VIH y del acceso a los tratamientos antirretrovirales, lo cual le está marcando que la población con VIH no se cura, pero envejece, ya que no fallece. Hay menos fallecimientos y se ha convertido en una enfermedad crónica. Y esto es para mostrarles cuál sigue siendo en realidad el objetivo de la ONU con respecto, y de la OMS con respecto al HIV, a la infección por HIV. El objetivo principal es lograr que más del 90% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico. Ese es el primer desafío, llegar a conocer el diagnóstico de esas personas para luego incorporarlas al sistema de salud y que puedan recibir el tratamiento adecuado. En América Latina, este sería el porcentaje, el que está en amarillo, que es 77% de personas que viven con VIH que conocen su diagnóstico. Y hay un gap todavía que no se llega al 90% deseable. De ese 90% que conoce su diagnóstico, el segundo objetivo es que estén en tratamiento, que reciban tratamiento. Y ahí también tenemos un gap en América Latina, ya que el 60% nada más recibe tratamiento. Y el tercer objetivo sería que el 90% de los que reciben tratamiento lleguen a la supresión viral. Y también ven que, bueno, hay todavía una distancia hacia el 90-90-90 que propone la OMS.
Este target o este objetivo del 90-90-90 es peor cuando hablamos de niños, es más difícil de alcanzar, vamos a decir, porque comparado con los adultos, los niños es más difícil que sean diagnosticados y que entre aquellos que están bajo tratamiento es más difícil que lleguen a cargas virales indetectables. Y eso lo vamos a retomar en una diapositiva posterior. Pero solo para que se queden con esto de que el objetivo de 90-90-90 en los niños es más difícil de alcanzar. Bueno, y estos son nuestros datos de Argentina, tomados del boletín oficial del Ministerio de Salud, que todos los años se emite a fin de año, en coincidencia con el Día Mundial de SIDA, que es el 1 de diciembre, y en el último boletín de diciembre del 2021, vemos que el número de personas que viven con VIH en Argentina hacia fines de 2020 es de 140.000. De ellas, el 65% se atiende en el sistema público. Con respecto al primer hito de la cascada 90-90-90, vemos que estamos bastante cerca del 90, 83% conoce su diagnóstico, y el número de nuevos casos de VIH por año es de 4.500. Con respecto a los niños, el boletín dice o menciona que entre abril de 2018 y septiembre de 2021 se notificaron al sistema de vigilancia de salud 3.187 casos de VIH en embarazadas. Y de los 1.000 niños con diagnóstico completo, 20 fueron positivos. Eso significa una tasa de transmisión vertical del 2%. En este boletín, que incluye los años de pandemia, se menciona las dificultades en la obtención de datos, y estos datos, como ven, habían 3.187 casos de mujeres embarazadas VIH positivos, y solo 1.000 niños tienen una carga de datos completos en el sistema de vigilancia. Por lo tanto, es bastante difícil estimar cuál es la tasa real de transmisión vertical. Este es un gráfico que muestra la evolución desde que en Argentina empezaron a verse casos de niños con VIH a través de los años, y si bien corta en 2004, lo que me interesa es que ustedes vean que primero, bueno, como siempre hay un ascenso en número de casos, pero luego del 2001, 2002, se ve un descenso muy marcado. Y esto estuvo asociado a la ley 25.543, que obliga a todos los establecimientos destinados a la salud, ya sean públicos o privados, a ofrecer la prueba de VIH a las mujeres embarazadas. Entonces, esta ley fue muy importante para promover el diagnóstico y poder ofrecer el tratamiento durante el último trimestre del embarazo, durante el parto, y también profilaxis una vez que nace un bebé cuya mamá está infectada con HIV. Esa profilaxis es también con drogas antirretrovirales y duraba 6 semanas, dura 6 semanas, todavía está vigente. Luego, desde hace algunos años, el protocolo también establece el ofrecimiento de la prueba a las parejas de la embarazada, ya que en muchos de los casos pasaba que la mujer embarazada tenía su diagnóstico, pero su pareja no, porque no se le ofrecía, y eso significaba personas que se perdían en el sistema de salud. Otras leyes que tienen que ver con esta infección y que garantizan los derechos de las personas que viven con VIH y SIDA son la Ley Nacional de SIDA y su decreto reglamentario, que son del año 1991. La Argentina fue uno de los primeros países en ofrecer el tratamiento gratuito y universal a las personas que viven con VIH. Esto fue a partir del año 92, a través de un programa nacional.
Así que las herramientas para la atención estaban y se implementaron muy tempranamente. Y dentro de los derechos que menciona esta ley, tenemos el acceso a la atención de la salud, el respeto de la dignidad y no discriminación, la información, la confidencialidad de los datos y la prevención, que como les comentaba, está todo incluido en este programa nacional. Y por último, más recientemente, la ley que tiene que ver también con las personas que viven con VIH, es la del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que incluye enfermedades de transmisión sexual, no solamente VIH-Sida, sino otras, como la sífilis, y patologías genitales y mamarias, a fin de garantizar el acceso a, sobre todo, a poblaciones más vulnerables. Bueno, pasamos entonces al contar un poco las características que tiene la infección por VIH en niños o en pediatría. Cuando ocurre la infección por VIH en un niño lactante, un bebé, siempre es porque ha sido transmitido a través del embarazo, del momento durante la gestación, en el momento del parto, o a través de la leche materna, porque su mamá vive con el VIH. Al momento del nacimiento, los bebés tienen un sistema inmune muy inmaduro, y eso hace que el virus, cuando establece la infección, puede multiplicarse muy rápidamente, porque no hay un sistema inmune que lo frene, y entonces puede producir un mayor daño que en los adultos, y ahí se observan cargas virales muy, muy elevadas. Esto hace que los tratamientos iniciales les cueste también bajar la carga viral, que como vimos era el objetivo de los tratamientos, bajar la carga viral rápidamente. Por otro lado, las formulaciones de los fármacos antirretrovirales pediátricas son muy pocas. O sea, si bien hay muchos fármacos que se pueden usar, aquellos que cuentan con formulación pediátrica son contados con los dedos de una mano. Necesitamos jarabes para los bebés, suspensiones orales. Recién después de los 2 años se puede dar un comprimido masticable, pero al haber poca infección en pediatría, las farmacéuticas no invierten en formulaciones pediátricas. Por otro lado, la condición social, psicológica y de salud de estas familias, que ya sabemos que por lo menos la mamá vive con VIH, probablemente mamá y papá o más de un miembro de la familia vive con VIH, influye sobre la capacidad de cuidado del niño infectado. Y por eso, en los niños, los tratamientos no siempre logran suprimir la replicación viral. Es bastante difícil de lograr en comparación con un adulto al que se le administra, se le explica y es responsable de su autotoma o de la toma correcta de los medicamentos. Bueno, con respecto a la cura, les quiero contar el caso del bebé de Mississippi. Quizás lo hayan escuchado, porque fue un caso súper que conmocionó al mundo, la verdad, era un caso único. En 2010, una mujer embarazada es diagnosticada con VIH en el momento del parto. Esto ocurrió en Estados Unidos, en Mississippi, y concurre al centro de salud para tener a su bebé. No tenía diagnóstico previo, no tenía tratamiento. Cuando nace el bebé, recibe profilaxis completa, quiere decir, recibe este esquema que ven acá en naranja, AZT, 3-TC, virapina, que es el esquema más fuerte que se le puede dar a un bebé para que baje la carga viral, perdón, para que no se infecte. En este caso estamos hablando de profilaxis, para que el virus no llegue a lograr la infección, muy, muy tempranamente estamos hablando. Aún así, luego el diagnóstico a los pocos días da positivo y se detecta virus en el bebé. Inicia el tratamiento, ahora con el tratamiento en celeste, que es
básicamente las mismas drogas, pero en otra concentración, ya se trata de un tratamiento, y baja la carga viral, que son los circulitos que ven marcados en el gráfico, manteniendo esa carga viral indetectable durante 18 meses. Luego el bebé y su mamá se pierden al seguimiento, no vuelven a la clínica durante 5 meses, y cuando vuelven, reportan que no estaban tomando la medicación, o sea, la mamá no le estaba administrando la medicación al bebé. Cuando le hacen la carga viral, se encuentran los médicos con gran sorpresa de que seguía siendo indetectable. Entonces, le hacen el estudio nuevamente, ¿no? Porque no podían creer, sigue siendo indetectable. Le hacen el estudio del ELISA. El ELISA es un estudio que busca detección positiva o negativa de anticuerpos contra HIV, es el diagnóstico en adultos, la técnica diagnóstica que se usa para adultos. Y el ELISA le da negativo. Esto significa que no tenía anticuerpos específicos contra HIV. Sigue bajo control, por supuesto, y durante 2 años, ese bebé, esta nena, continúa siendo indetectable en ausencia de tratamiento. Entonces, por primera vez, se habla de que hubo una cura funcional, se la llamó en ese momento, porque si bien sabían que tenía el virus, lo estaba suprimiendo sola. La bebé, por algún motivo, podía controlarlo. Lamentablemente, la historia no terminó feliz, sino que a los 4 años volvió a ser detectable el virus en la sangre, vuelve a replicar y necesita nuevamente de tratamiento para poder bajar la carga viral. Pero este caso, que fue un hallazgo clínico que revolucionó, la verdad, en ese momento lo que se sabía, dio pie al estudio de muchísimos factores que tenían un rol muy importante al inicio de la infección. Entonces se demostró que el tratamiento, cuando se da muy tempranamente, es capaz de limitar la cantidad de células que se infectan, a las que se llaman reservorios. Cuanto más bajo es el reservorio, cuanto más chiquito es ese número de células que se infectan tempranamente, entonces el virus va a estar más controlado, la progresión va a ser más lenta y eso va a condicionar un mejor pronóstico. Bueno, no solo eso, sino que se empezaron a desarrollar nuevas estrategias de cura con reversores de la latencia, sumado a los antirretrovirales, para tratar de que ese virus que estaba en los reservorios salga, de alguna manera deje de estar latente, ese indetectable, que sabemos que es indetectable porque no está replicando, pero que está en las células, entonces lo reactiva, los reversores, pero estos tratamientos la verdad que no funcionaron, tenían también muchos efectos adversos y no lograron lo deseado. Otra estrategia fue intensificar el tratamiento al inicio de la infección. Si bien ya teníamos 3 fármacos, bueno, se le da un cuarto, un quinto, para ver cómo se puede bajar al máximo. Tampoco funcionó. Hoy por hoy tenemos perspectivas y desafíos. Luego de 4 décadas de que se descubrió el VIH, sabemos que en lo relacionado con los objetivos terapéuticos se necesitan tratamientos eficaces para la cura definitiva, y esto va a estar de la mano a que se descubran nuevos blancos de acción, que sean realmente impedir al virus replicar, pero por completo. Y hoy por hoy lo que se está también trabajando mucho es en las formulaciones de acción prolongada y administración subcutánea. Entonces ya no se trataría de una enfermedad que requiere de la toma diaria de un medicamento o de un control continuo, que en muchos casos afecta hasta psicológicamente, porque cada vez que se toma ese medicamento se acuerdan de la enfermedad. Entonces estas administraciones subcutáneas lo que permitirían es que una vez por mes, una vez cada 3 meses,
se concurre al centro de salud, se recambia y la persona se olvida, y además los niveles de fármacos son estables y mucho más controlados. A nivel científico, sabemos que necesitamos generar nuevo conocimiento que permita el desarrollo de vacunas, principalmente para la prevención de la infección. Así como con el SARS-CoV-2, el coronavirus, se logró tener una vacuna, más de una, en un año. Hace 40 años que se está intentando con el VIH y sigue siendo un desafío. Y con respecto a los desafíos políticos sanitarios, me parece importantísimo, esta es una apreciación más personal también, que se disminuya la pobreza y la desigualdad, porque mientras que países desarrollados tienen una transmisión vertical del HIV cercana al 0%, o sea, no hay bebés nacidos con VIH, nosotros en Argentina hace 15 años, o sea, desde el 2006, que no podemos disminuir la transmisión vertical por debajo del 4%. Entonces, las leyes está el sistema, lo que hay que hacer es poder aplicar las políticas que sean necesarias para que eso ocurra. Y bueno, finalmente quería agradecerles por escuchar y por estar presentes hoy, y despedirlos con esta foto que elegí porque pertenece a un trabajo que muestra la relación entre los bebés o niños infectados con VIH y sus cuidadores. Y sus cuidadores pueden ser sus padres, pueden ser padres adoptivos, pueden ser casas como hogares, o puede ser cualquier familiar. Estos cuidadores y estas familias tienen muchos problemas sociales que no solo es el VIH, hoy por hoy, como estamos hablando, quizás es una enfermedad crónica, pero los problemas sociales persisten, y me gustó que esta foto integra todo eso en esa mano que toma el dedo del adulto, y como que me parece que además es parte del espíritu de Rotary, y que se replica en muchas otras cosas que Rotary intenta dar una mano y estar presente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Paula. Me parece que nos has dejado sorprendidos y hasta conmovidos, porque es un tema fuerte, sobre todo tratándose de niños, que llega al corazón, niños enfermos. Así que te agradecemos mucho tu exposición, fue perfecta. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Yo tenía una, en principio, tengo un par de preguntas. Pero voy por la primera. ¿Cuán confiable es la notificación al sistema de vigilancia que habías mencionado? Sí, lo sabes, ¿no? La red de laboratorios está integrada por laboratorios que pertenecen al ministerio. Generalmente esos laboratorios informan todo. El problema es que no siempre el paciente va a laboratorios que forman parte de la red. Y en ese caso se pierden los datos. Para VIH es así y no es perfecto. Para coronavirus, sin embargo, o sea, cuando se quiere se puede, es perfectísimo. Entramos todos en ese sistema sí o sí. Sí, te comentaba, porque con relación a Chagas, yo estoy participando un poquito en un grupo con Rotario que interviene en Chagas. Se detectó que el personal de salud, sobre todo en el interior, no estaba capacitado para la detección del enfermo de Chagas. Y la persona enferma pasaba por el sistema de salud y no lo detectaban. Es decir, entraba en el sistema de salud por cualquier otra situación y no detectaba. En este caso, ¿puede pasar algo similar? Que un chiquito, o que en un caso de una persona que va por un parto,
no se haga la detección oportuna en ese momento? Sí, sí, pasa, y pasa mucho. De hecho, en los últimos años los niños que nacen con VIH nacen de mamás que no fueron diagnosticadas ni en el embarazo ni en el parto. O sea, pasaron por un sistema de salud con pocos controles de gestación y después tuvieron un parto sin un diagnóstico durante el parto, sin un rápido en ese momento. ¿Hay alguna estadística geográfica respecto de eso? Me imagino que no es lo mismo que pasa por un parto en un hospital quizás de la capital que en una provincia con menores recursos, ¿no? Pero no sé si hay alguna estadística como para tener una idea dónde es más seria la situación. Lo que pasa es que es muy dependiente de cuántas personas viven en esa región y qué tasa de infección tiene la provincia o la ciudad que estemos hablando. Como todas las epidemias y este tipo de enfermedades está más concentrada donde más personas hay y donde más aglomeración de gente hay, como provincia de Buenos Aires en nuestro caso. Bueno, si vemos el mapa, o sea, el mapa, los boletines de la Argentina que les mostraba, boletín nacional, muestra un mapa con zonas de alta prevalencia, baja prevalencia, y los tiene bien caracterizados. Pero ¿dónde ocurre más que se pierde el diagnóstico? Eso es algo más centro por centro, o bueno, no sé de qué dependerá, la verdad. Nosotros trabajamos con la maternidad Sardab, por ejemplo, que nos manda los diagnósticos, está muy cerca del Hospital Garrahan, y tienen 0 infecciones nuevas desde hace varios años, porque tienen un equipo que cuando aparece una mujer al parto, le hacen sí o sí el diagnóstico y no se les pierde uno. Entonces me parece que un poco depende del equipo médico. Acá hablamos Como de la decías vos, la capacitación del formación. equipo médico, ¿no? Sí. Y la otra pregunta, ¿existe algún sistema o programa de detección en niños en escuelas? Que yo sepa, no. No, porque también es un poco difícil. No todas las familias les revelan a los hijos la infección o la enfermedad. La revelación se llama, o el momento de conocer qué es lo que les pasa a estos nenes y nenas que nacen con VIH, lo maneja también el médico infectólogo, un equipo multidisciplinario de psicólogos, y no es algo que se diga entre los amigos. Es difícil. Entonces me parece que en la escuela no sería algo fácil de manejar. Gracias. Paula, ¿cómo se detecta en los niños? ¿Siempre por medio de un análisis de sangre o hay otra forma de detectarlo? No, siempre por análisis de sangre, y como los niños tienen anticuerpos de la madre, necesitan sí o sí hacer un estudio del virus para saber si está el virus presente. Esos son los estudios virológicos que le llamamos. Para adultos se hace la búsqueda de anticuerpos por ELISA, pero para los bebés no sirve porque hasta el año y medio pueden tener anticuerpos maternos, y como la mamá tiene anticuerpos para HIV, le daría positivo. Claro, claro, Entonces, exactamente. sí hay que buscar al virus. Y hoy por hoy se hace la carga viral directamente, se hace carga viral y ya se sabe cuánto virus hay, que es lo que importa para iniciar tratamiento. ¿Carga viral le llamás a una especie de vacuna o algo así? No, carga viral es medir cuánto virus hay en la sangre. Ah, perfecto. Bien, bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta sobre el tema? No, yo no tengo ninguna pregunta, solo felicitarla a Paula por la excelente exposición y bueno, agradeciendo por esa muy instructiva charla. Bien, bien, Xavier, muy bien.
Yo solamente, Bueno, antes que cierres, Edith, sí, dos comentarios. Uno, por un lado, eso no lo mencionamos en el currículum, pero Paula fue integrante de un programa que tenía Rotary espectacular, que fue Elige. Acá hay varios socios que participaron en su momento del programa de intercambio de grupos de estudio como organizadores. Y lo otro que quería resaltar es que en Rotary estamos ya desde hace 2 años, y sobre todo este año, con una política, una temática de empoderamiento de niñas o empoderamiento de la niñez. Y estas son el tipo de cuestiones que hacen concretamente al empoderamiento de la niñez. Son cuestiones que a veces no se hablan, no se tocan. Yo en Rotary no escuché hasta ahora en ningún momento este tema, por eso me había interesado muchísimo cuando la contacté a Paula para hablar de esto. Y creo que son estos temas difíciles los que tenemos que enterarnos y ocuparnos, si realmente queremos levantar una bandera de empoderamiento de niñez, ¿no? así es. Así Sí, es. una cosa, felicitarla primero de todo a Paula, y por otro lado, en la misma línea de lo que Edgardo está diciendo, yo desde que trabajaba como docente hace muchísimos años y empezó a estar todo este problema del HIV y se comentaba y a veces no se hablaba muy abiertamente, pero por abajo estaba, yo me acerqué mucho a centros de infectología y pregunté y averigüé y traté de que le hablaran a los alumnos y demás. Pero el tema específico en niños no lo escuché nunca. Es como que de eso no se hablaba. Era algo que empezaba a tener consideración cuando era adolescente o cuando era joven. Así que me parece realmente muy interesante y que se empiece de alguna forma a tratar que puede haber niños y niñas infectados y que merecen que se les preste atención, o sea, que se hable de esto. Así que bueno, muchísimas gracias a Paula y al club que me invitó. Bueno, gracias a vos, Silvia, por compartir con nosotros realmente el tema de hoy muy, muy interesante. Si no hay más preguntas, ya siendo las 21 prácticamente, falta un minuto, vamos dando por finalizada la reunión con nuestro agradecimiento a todos los presentes, a los amigos que nos acompañaron. Gracias Xavier por participar, Elio, Jorge como siempre, Silvia, Paula, una vez más, nuestro agradecimiento por tu excelente exposición en un tema tan conmovedor como fue y tan real. O sea que la idea general es que hay que prestarle más atención, ¿no es cierto? Y lo invito entonces a Edgardo a que tome a que haga el campanazo final.